es la actividad productiva que existe en el siglo XXI donde la tecnología no sea fundamental. Y conocer la tecnología es tener libertad para utilizarla, para estudiarla, para modificarla, para adaptarla. Control de la tecnología es software libre. Y segunda reflexión, control de los medios de producción. Sí, pero ¿cómo? ¿Y para hacer qué? Sobre cómo en los sectores clásicos pues tenemos muchos ejemplos. Podemos observar ejemplos de nacionalizaciones o de movimiento cooperativista. Sin ir más lejos, pues aquí en Uruguay consideramos que en el movimiento cooperativista el FUCBAM en el entorno de la vivienda es un modelo, así como los procesos de fábricas recuperadas de Funsa y Envidrio. Estos son ejemplos encontrados en el sector tecnológico, en los sectores clásicos. Insistimos, en el sector de la tecnología pasa por software libre, como condición necesaria, pero no suficiente, porque tan importante es la elección del software libre como la del modelo que vamos a utilizar. Podemos aprender de esos modelos organizativos clásicos para también obtener enseñanzas de cómo organizarnos en ese modelo de la tecnología. Hay muchos ejemplos, pero también para hacer qué. Importante es cómo e importante para hacer qué. Veamos, el control de los medios de producción, sí, insistimos, es necesario para ser independientes, para ser libres, para ser soberanos, para elegir nuestro destino. Pero ¿cuál es el destino que queremos elegir? Por ejemplo, poco sentido tendría, consideramos, el control de los medios de producción si lo que lo utilizamos es simplemente para cambiar un explotador por otro explotador. Imaginemos que las tierras tuvieran un propietario cuyos intereses eran ajenos a los del pueblo. Imaginemos que conseguimos el control sobre las tierras. ¿Vale? Y una vez recuperadas, ¿cómo las gestionamos? No sé, podemos imaginar, cambiamos ese explotador por otro que sea menos injusto y que estuviera dispuesto pues, a repartir un poco de ese beneficio, ¿no? Pero si se optara por esa vía, ¿dónde quedaría el modelo? ¿Dónde estarían los principios? No es un tema solo de cantidad, es un problema también de calidad. Se debe tener muy presente el cómo se hacen las cosas. Hablábamos del control y la soberanía de la tierra, fundamental, por ejemplo, tanto como la soberanía del agua. Recurso que todos los analistas que entienden saben que va a ser el detonante de los próximos grandes conflictos internacionales. Recurso que, por ejemplo, en España llevamos una tremenda lucha porque se está privatizando. Y recurso que ustedes tienen incluido en su Constitución como derecho fundamental, de forma que se impide su privatización. Y es que hay que observar y hay que aprender. Hay que aprender de cómo funciona el modelo que ha permitido el crecimiento y el desarrollo, pues, por ejemplo, de los Estados Unidos y de las potencias europeas. Hay que estudiar de ellos y aprenderlo para no copiarlos, para seguir otro modelo, para desterrar esos comportamientos monopolistas e insolidarios de esas potencias. Una vez más, queremos apelar no solo a la cantidad, sino también a la calidad. Esto no consiste en crecer, en convertirse en un actor de relevancia regional en el tablero internacional. Fundamental es el cómo. Fundamental es no repetir los errores clásicos, sin prepotencia, con nuevas ideas, con nuevos esquemas, con valores como la solidaridad en posición de mando. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto que estamos comentando con unas jornadas como las que se inauguran hoy, con unas jornadas de tecnología? Claro, la reflexión es, ¿de solo tecnología? Es que para nosotros las disciplinas científicas no están aisladas unas de otras. No son compartimentos estancos, están conectadas. Así la ciencia, la economía, la política no pueden entenderse la una sin la otra. Nosotros reivindicamos ser algo más que seres técnicos. Somos personas completas que tienen inquietudes técnicas y sociales y que no las queremos tratar de forma aislada, de forma desconectada. Nos encontramos en unas jornadas de GBSIG, unas jornadas donde se conjuga tecnología para manejar información geográfica. Es decir, tecnología para gestionar la realidad, porque la realidad se manifiesta en el territorio. Donde se conjuga también software libre, es decir, independencia y soberanía. Y la tecnología del software libre es la que nos permite poder conocerla, compartirla y evolucionarla. Y donde se conjuga también Latinoamérica, región emergente que está construyendo su futuro, desde la soberanía y desde la solidaridad. Una tecnología, software libre, pero que ha de utilizarse siguiendo un modelo, el de la solidaridad, y con el que ha de desarrollarse negocio. Ha de ser útil para el desarrollo económico,
para el crecimiento. Y es que cuando hablamos de tecnología, solidaridad y negocio, realmente lo que estamos hablando es de ciencia, de política y de economía. Y lo que queremos es hablar del modelo que se establece en la relación entre estas disciplinas. En muchas ocasiones, afortunadamente, ya en el plano estrictamente técnico-científico, se ve que el modelo del conocimiento compartido es el más eficiente. Y realmente es lógico. Si cuantos más talentos pongamos conjuntamente colaborando para resolver un problema, antes y mejor se resolverá si dividimos esos talentos en grupos que rivalicen entre sí. Esto, quizá en ocasiones puede costar de ver, pero realmente, en mi opinión, cuando tarda de verse, realmente es por la presión mediática de las grandes transnacionales del software, las que especulan con el conocimiento adquirido. Pero hemos de dar un paso más. Si el modelo solidario del conocimiento compartido sirve para el desarrollo tecnológico, ¿dónde está escrito que no sirva para el desarrollo económico? ¿Quiénes son los que dicen eso? ¿Los que sacan su beneficio gracias a un sistema de explotación económica? ¿Los responsables de las políticas económicas que no hace tantos años llevaron a la ruina a Latinoamérica? ¿Endeudando a varias generaciones e imponiendo abusivas condiciones? ¿Esos que están aplicando las mismas recetas para Europa? ¿Esos son los que nos dicen que el modelo de la solidaridad no sirve para el desarrollo económico? No, ha llegado el momento de decir que no. Que por supuesto que se puede aplicar. Es más, la solución pasa porque la solidaridad sea el eje central por el que pivota la tecnología, el negocio y tantas actividades podamos imaginar. Frente a la tecnocracia y el economicismo, reivindicamos el papel de la política. La política que aquí llamamos solidaridad, que es la que establece las pautas de hacia dónde queremos ir. La ciencia, que nos ha de permitir conocer la realidad para poder transformarla. Y la economía, que nos ha de proporcionar los recursos necesarios para trabajar en esa línea. Los que nos movemos en el área del software libre, hemos de dar ese salto y no pensar que tecnología y economía son entidades desconectadas. Forman parte de una misma globalidad. Este es el modelo que nos va a permitir crecer, pero no de cualquier manera, insistimos. Volvemos a reivindicar los valores colectivos frente al individualismo neoliberal. Crecemos en grupo, crecemos colectivamente, en definitiva, crecemos en comunidad, cantidad y calidad. Y este es el lema de las jornadas de GBSIG, a la que la gente de la asociación GBSIG venimos a aprender y a sentir que formamos parte de este gran motor de cambio que es la comunidad latinoamericana, creciendo en comunidad. Muchas gracias. Y bueno, y creo ya que pasamos a o Sergio hace de maestro de ceremonias. Vamos a seguir con la presentación del programa. Te toca a ti, ¿no? Vamos a hacer un cambio de ubicación de la computadora. Buenos días a todos. Yo soy Álvaro Anguís, pertenezco a la asociación GBSIG
Y os voy a hablar un poquito de cómo todos estos conceptos de los que ha estado hablando Gabriel, cómo los interpretamos, cómo se materializan dentro del proyecto GVSIG. Cuando hablamos del proyecto GVSIG, habrá gente que hablará más de la parte tecnológica, habrá gente que lo entenderá más como una parte política o que podríamos llamar también organizativa, como nos organizamos, y habrá gente que hablará probablemente de la economía, del modelo económico que intentamos establecer. En definitiva, un modelo de producción, un modelo de desarrollo. Y también, como comentaba Gabriel, y haciendo un poco eco del lema de lo que van a ser las 8ª Jornadas Internacionales, tecnología, solidaridad y negocio como eje central, la solidaridad, sobre el que pivota tanto la tecnología como el negocio. Voy a contar brevemente estos 3 apartados, intentando ir un poquito rápido para volver a tiempos. En primer lugar, ¿de dónde venimos? Podríamos hablar directamente de dónde estamos, pero yo creo que siempre es interesante saber de dónde surge el proyecto GVSIG, cuáles fueron sus orígenes y cómo ha evolucionado. Veremos algo de la parte tecnológica y luego, por último, pues esa parte de organización, de evolución. El proyecto GVSIG nació como una necesidad regional. La Consellería de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, que vendría a ser un ministerio regional de España, en 2002 decidió migrar a software libre sus sistemas informáticos. Y esto lo decidió no porque sí, sino respondiendo a esa pregunta que veis ahí: ¿a qué se dedica el dinero público? ¿Lo dedicamos a invertir en desarrollo o lo dedicamos a gastarlo en cajas negras? Bien, el objetivo de este proceso de migración era el desarrollo sostenible y equilibrado a través de la independencia tecnológica, de la soberanía. Se hizo un estudio por áreas, se estudió pues, la ofimática, los sistemas operativos, las comunicaciones, todas las áreas informáticas, para ver qué alternativas había dentro de la comunidad del software libre. Y bueno, pues se encontraron que en todas había alternativas perfectamente viables para sustituir el software privativo que se estaba utilizando en ese momento, menos en el área de la geomática, en el área de los sistemas de información geográfica y también de las aplicaciones de CAD. Entonces, pues bueno, eso no iba a impedir una migración total de toda una administración. Entonces se estudió la posibilidad de impulsar el desarrollo de un sistema de información geográfica libre. Se hicieron básicamente 2 estudios principales. Por uno, estudiar las necesidades de los usuarios, que se está utilizando realmente. Estamos hablando de una administración muy técnica, la que tiene competencias del territorio, de medio ambiente, de infraestructuras, de puertos, de energía, la cual hay muchos ingenieros, o sea, había muchos usuarios de información geográfica. Y por otro, pues si se iba a inventar algo.
si no presentamos un software que, además de producir mejor y de manera más justa, produzca más. Tecnología. Bueno, pues yo ahora sí os cuento que lo que veis ahí, que GBSIG Desktop actualmente es uno de los sistemas de información geográfica más completos, pues algunos me creeréis, otros me creeréis a media, porque bueno, yo pertenezco a GBSIG, es lógico. Eso es como la abuela cuando habla del nieto. Entonces lo que me gusta poner es la frase que veis ahí, que está extraída de un documento que hizo el National Geospatial Technology, un centro de excelencia de Estados Unidos que aglutina a distintos institutos tecnológicos y organizaciones de relevancia en esto de la geomática. Y en ese estudio venía a concluir que GVSIG podía llegar a reemplazar al software de R. ¿De acuerdo? Las características principales que tiene GVSIG Desktop es multiplataforma, lo podemos usar en Linux, en Windows, en Macintosh, multidioma, muy fácil de traducir a cualquier idioma, está desde español, portugués, inglés, francés, a idiomas como el suajili o idiomas regionales. Fácil de usar. Aquí vuelvo al principio, recordar que esta herramienta se hizo para sustituir lo que estaban utilizando unos funcionarios que trabajaban con un software, con lo cual la curva de aprendizaje tenía que ser muy rápida. Personalizable, muy fácil de adaptar. Hay muchos casos de uso de adaptaciones que se han hecho de todo tipo. Han comentado antes la de educación, pero bueno, gestión de basuras, gestión de carreteras, gestión de infraestructuras, catastro, aguas, etc. Y sí que nació en sus orígenes también con la intención de que no solo fuera un cliente SIG normal, sino también un software de infraestructura de datos espaciales. Es decir, que implementara los estándares para poder trabajar con ellos. De hecho, en su día, cuando nace GVSIG, es cuando empieza a hablarse a nivel teórico de las infraestructuras de datos espaciales, pero había muy poquitos casos prácticos y fue el primer GIS en implantar los estándares básicos, WMS, WFS, WCS, mucho antes que por ejemplo, el software de casas comerciales como ERRI, Geomedia, etc. Y de hecho, soporta todavía muchos más que estos. Esta es la interfaz de GVSIG, no me voy a detener mucho porque probablemente lo conoceréis algunos y los que no iréis a talleres y lo vais a ver durante estos días. Pues bueno, tenemos la parte para trabajar con mapas, la parte para trabajar con tablas, la parte para construir nuestras salidas gráficas. En cuanto a SIG vectorial, yo me atrevo a decir que a día de hoy cubre las necesidades del 99% de los usuarios. En SIG vectorial tenemos acceso a todo tipo de formatos, tanto estándares como no, de XF, de WG, de GN, Shapefile, GML, KML. Tenemos todas las herramientas también para acceso a bases de datos espaciales, libres o no libres, herramientas de navegación, consulta de información, geoprocesamiento, edición gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. En infraestructura de datos espaciales, pues implementamos un buen número de estándares y seguimos implementando y desarrollando más. Ahí tenéis algunos de ellos. Y bueno, lo interesante es que no solo es una herramienta para acceder a los servicios de localización, acceso a información y búsqueda, sino que también tiene extensiones que facilitan la publicación de datos. Hay una extensión que se llama publicación, en la cual pues bueno, podemos configurarlo en nuestra vista y directamente decirle genérame los archivos para Map Server o GeoServer del WMS, WFS, con lo cual es muy fácil preparar la cartografía para ser publicada y compartida. Y como decía, bueno, pues estamos trabajando en nuevos estándares que la comentaré. En la parte de raster está más limitado, sí que tiene las funcionalidades principales y bueno, se siguen desarrollando algunas de ellas. Una de las últimas que se ha desarrollado es la reproyección raster. Y bueno, pues tenemos recorte de, como veis ahí, de datos y bandas, exportación de capas, salvar a raster, histogramas, georreferenciación. Algunas de estas son también muy útiles para la gente que trabaja solo con información vectorial, como la georreferenciación, para georreferenciar pues, mapas escaneados, etc. Y soporta todos los formatos raster habidos y por haber, ¿de acuerdo? Desde PC raster, GeoTIFF, JPEG, JPEG 2000, MRSIT, ECW, etcétera, etcétera, etcétera. De ENVI, de ERDAS. La parte de edición lo que hemos intentado siempre es que el usuario de cartografía no tenga que tener un programa de CAD como AutoCAD o MicroStation y un programa de SIG, sino que pueda hacer la edición de cartografía directamente sobre GVSIG. Y de ahí que, bueno, pues que la forma de trabajar sea más parecida a la de un CAD en cuanto a edición que la de un sistema de información geográfica.
Otras características, simbología avanzada, pues podemos hacer mapas temáticos, que es una de las funcionalidades básicas de un sistema de información geográfica de todo tipo, leyendas de densidad de puntos, leyendas de símbolos graduados, de valores únicos, símbolos proporcionales, etcétera. Y además pues tiene un constructor de símbolos que es, bueno, si veis las imágenes, muy parecido al de cualquier SIG al uso en este tipo. También en las últimas versiones además tenemos un importador de símbolos que va a facilitar el tener muchas bibliotecas de símbolos ya por defecto en GBSIG, que es una de las pocas cosas que le faltaba en ese sentido. En el etiquetado pues igual tenemos dos tipos de etiquetados, un etiquetado básico y rápido y un etiquetado avanzado en el cual el usuario va a poder configurar sus etiquetas como quiera, en el orden que quiera, etc. En geoprocesamiento pues GBSIG tiene tanto algoritmos de SIG vectorial como de SIG raster y además pues permite acceder a librerías de geoprocesamiento como Sextante o GRASS, con lo cual al final un usuario puede encontrarse a día de hoy en el orden de más de 600 geoprocesos dentro de GBSIG, con lo que lo raro es que no esté el que tú necesitas. Eso sería lo raro y además tienen la posibilidad de desarrollarlo si no estuviera. En la parte alfanumérica, pues manejo de tablas con todas las herramientas típicas de enlaces, estadísticas, filtros, etcétera, etcétera, etcétera. El constructor de mapas para preparar nuestras salidas gráficas, para imprimir o pasar a PDF. ¿De acuerdo? Y luego además GBSIG lo que se ve es alimentado por una serie de extensiones que le añaden más funcionalidad